Muy bien, muchas gracias. Entonces empezamos eh, a ver si funciona de manera voluntaria los que han hecho su tarea. Podemos ir empezando a la exposición de acuerdo a lo que les toque. Lo vamos presentando, ¿no? Aquí estamos para ayudarnos, para corregirnos si hay algún error. Lo importante es que aquí en la escuela tengas las herramientas suficientes para que puedas aprender lo que significa la lección y también como animadores de una comunidad, catequistas, agentes pastorales, puedan también ustedes guiar a otros en esta práctica tan antigua, ¿no? De la iglesia que es la lección divina. A ver, ¿con quién empezamos? Yo puedo hablar. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a Herbert. hacer Herbert Walter Guisado Muy Loa, bien, padre. bien, muy bien. Bien, padre, voy a empezar Te con escuchamos, Walter. ya, padre. Bien, muy buenas noches, alumnos. En esta noche vamos a meditar el Evangelio de San Juan. Antes de empezar este Evangelio, nos vamos a disponer para poder cantar una canción. Sí. Sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió al cielo, bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella ríe, ella congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues está lleno ahora. La bendición te la vas a llevar. Ay, ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y en medio del altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, el cielo bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Bien, muy buenas noches, alumnos. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan del capítulo 2, del versículo 13 al 22. Antes de leer esta lectura, les voy a dar una pequeña introducción. Cuando Dios creó al hombre, nos creó a imagen y semejanza a Dios. Eso nos quiere decir que nosotros, los seres humanos, tenemos que imitar a Él, tratar de alcanzar la santidad, porque Dios es santo. Dicho esto, alumnos o muchachos, como se pueden sentir mejor que les llame, vamos a leer el Evangelio para poder meditar.
Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo de tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Jesús le contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron y que habían dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, alumnos, en este evangelio he resaltado para poderles más o menos a centrarles y explicarles un poco más del versículo 14, versículo 16, versículo 19. En el versículo 14, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo, dice que encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Podemos ver cuando venga el Señor, como cómo nos va a encontrar, porque como ya les he mencionado, Dios nos llama a ser santos. Por ende, nosotros los seres humanos tenemos debilidades y contra ello tenemos que tratar de luchar cada día. Como por ejemplo tenemos la debilidad del egoísmo, la avaricia, el orgullo, etc. Nosotros, como seres humanos, todos estos defectos debemos saber a controlarlos. Y ya para centrarlos más ya en el pasaje o en lo que nos quiere decir el Señor, ya en el versículo 16 nos dice el Señor, eh, a los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Pues, alumnos, justamente eso es lo que tenemos que sacar. Todas esas cosas negativas de nuestra vida, o lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, para así ser santos como nuestro Señor. Y ya para ya aterrizar, como dice la idea, ¿qué nos quiere decir el Señor? Ya en el versículo 19 nos dice: Jesús les contestó: derriben este santuario, en 3 días lo reconstruiré. Por ello, alumnos, cuiden ese corazón, su mente,
para que sean edificadores de la iglesia del Señor. Dicho esto, alumnos, para ya terminar con el Evangelio, vamos a disponernos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por habernos hablado en esta noche. También te pedimos a que nos mandes tu Espíritu Santo para que nos pueda purificar nuestro corazón, nuestra mente, y así para edificar tu iglesia y ser piedras vivas y ser instrumento para llevar tu palabra a los demás hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Padre, buenas noches una vez más. Ese es el evangelio que he tomado, Padre, para supuesto los adolescentes que nos había encomendando de aquí de la parroquia de Villarrica. Y es lo mejor que he podido dar, Padre. No sé qué opina usted. ¿Está bien o mal? Ya. Agradezco tu esfuerzo, pero faltó algo ahí, ¿ya? Ya, Padre. Eh, Estamos para aprender, como te digo, ¿no? Ajá. Lo que tú has hecho es una homilía, digamos así, una explicación del Evangelio. Ay, Has ay, ay, empezado ay. con un canto y tú Ajá. has explicado el Evangelio. Entonces Claro. tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es una enseñanza bíblica y otra cosa es la lección divina. Ay, Entonces, ay, un ay. poquito para ir aprendiendo, ¿no? Porque todos tenemos que aprender. Claro, Padre, estamos para eso. Lo primero que debiste decir es, ¿qué es la lección divina? Hoy ¿saben algo de la lección divina? ¿No? Un poquito recoger conocimientos previos. De repente los chicos te van a decir, ¿y en qué idioma está eso? Porque lección no es una palabra castellana o lección divina, ¿qué es eso? Ah, bueno, vamos a ver, la iglesia de hace muchos siglos, desde que inició Jesucristo mismo, ¿no? Y los monjes y todos los primeros siglos de la iglesia siempre han leído la escritura, Antiguo Testamento, Claro. siempre han leído los salmos y todo. Entonces, la Biblia se escribió para nosotros, para que podamos salvarnos a través de enseñanzas, de cosas. Por tanto, la Biblia es para la vida, ¿no? Es vida Claro. escrita, experiencia para nuestra vida. Y después, Ujú. como esa Biblia, esos libros, por eso es que les puse como 4 clases de los fundamentos, ¿no? El Espíritu Santo que ha inspirado a los escritores sagrados, el Espíritu que nos ayuda a entender lo que significa la palabra cuando nos vamos a la palabra a leer. Entonces, Ujú. después de haber explicado un poquito lo que es la lección divina, vamos diciendo, ¿no? La lección divina tiene pasos, ¿no? El primer paso es, vamos a escoger el evangelio, en este caso el evangelio del día, que nos propone la iglesia en el calendario litúrgico de todo el año. En la misa leemos, ¿no? La primera lectura, el salmo, el evangelio cuando es de lunes a sábado, pero cuando es domingo tenemos la primera lectura, el salmo, segunda lectura y evangelio. Entonces se puede hacer la lección de cualquiera de esas 4 lecturas. Ay, ay, Generalmente lo ay, hacemos ay, del ay. evangelio, generalmente, pero de cualquier lectura se puede hacer. Entonces vas explicando los pasos, ¿no? Vamos a escoger primero el Evangelio del día, en este caso hoy día tal, lunes tal, fecha tal, la iglesia nos propone el Evangelio tal, de tal capítulo, de versículo a tal versículo. Y la lección divina tiene unos pasos para seguir, ¿no? Y entonces ahí vas explicando, ¿no? El primer paso es la lectura,
Sí, El sí, segundo paso es, ¿qué me dice claro, a mí? Segundo paso es, meditar. subrayo la palabra o frase que más me llamó la atención, ¿no? A mí, a cada uno. O sea, nosotros no podemos dar una enseñanza de la lección. Al final podemos compartir un poquito si es una comunidad, si es un grupo, más o menos después de que la gente haya terminado de compartir. Ahí más o menos se va como sondeando, discerniendo qué quiere decir. ¿Hay algo en común que el Señor quiere decir a toda la comunidad o a ese grupo? Entonces el segundo paso es, ¿qué me dice a mí? ¿No? Con esa palabra Ujú, o frase que me llamó la atención, ¿qué me dice a mí? Y empiezo a revisar mi vida, ¿no? ¿Qué me dice el Señor a mí personalmente? Entonces, en primera persona yo voy diciendo, el Señor me dice a mí con esta frase. Vamos a poner el Evangelio del domingo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? A ujú, mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el Evangelio del domingo y se cerró la puerta, claro, ¿no? Entonces, ¿qué me dice a mí esa palabra? Que si yo no estoy atento, que si no soy prudente, que si no hago bien las cosas, que si me quedo dormido, yo me, la puerta se me puede cerrar. ¿Por qué? claro, Porque la vida que yo tengo es una, prolongada, sí, pero en cualquier momento el Señor va a venir, me va a llamar, en cualquier momento me va a pedir una respuesta. Entonces, esa palabra va directamente a la vida, por eso el segundo paso es, ¿qué me dice el Señor a mí con esa palabra y frase? Una Padre, vez una que, pregunta. sí, Ya en la meditación que usted dice, Padre, ese es lo podemos transmitir, digamos, así como personalmente, como a uno mismo que le está hablando el Señor, o es, digamos, hacerle reflexionar, digamos, a los no, oyentes en cada este caso. uno de tu auditorio, todos los que están en tu auditorio tienen que ellos hacer la lección. Una Ah, de ya, las ya, ya, claves que ya. le repetía en las clases era, el único maestro en la lección divina es Jesús. Ah, Jesús en la ya, ya. palabra. Nosotros no damos una enseñanza. Buenas noches, Padre ¿Ya? Carlos. Un ratito termino de explicar, ¿ya? Termino de explicar para que puedan hacer bien las cosas. Entonces, una vez que ya he subrayado la palabra o frase que más me llamó la atención, y descubro lo que el Señor me está diciendo, porque la lección divina es una lectura orante, es un diálogo, es una oración, es hablar con Dios a través de la palabra. Una vez que ya escuché lo que el Señor me ha dicho, entonces esa palabra produce en nosotros reacciones, generalmente dos reacciones, la compunción y la conmoción. Es decir, esa palabra me duele, me puedo poner bravo, me puedo poner un poquito así, medio incómodo, porque esa Ujú, palabra me ha corregido. claro, Algo no estoy haciendo bien. Esa es compunción. Pero también existe el otro efecto que se llama conmoción. Es decir, siento que el Señor me anima por dentro con su palabra, como que siento alegría, fuerza, optimismo, como que el Señor me dice, oye, sigue, sigue, están muy bien así, sigue adelante. Y encontramos ujú, esperanza, fortaleza, ¿no? Una vez que claro, el Señor ya me habló, ya me dijo a mí, no a mi vecino ni a mi vecina, sino a mí, le respondo. ¿Cómo le respondo? ¿Qué le una digo al oración. Señor? Una oración que puede ser de perdón, de alabanza, de petición o acción de gracias. Generalmente Ujú, esas cuatro. Puede haber otra forma, cada uno sabe. Una vez que yo hago mi oración, y le respondo a Dios y le digo, entro en diálogo con Él porque se supone que ya me habló y yo le claro, respondo. Una vez que le respondí y se entabló el diálogo, yo voy a saber descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué quiere que haga? Ahí viene el siguiente paso, que sería un el control. quinto paso, que sería el compromiso, que no es Ya, lo ya, que yo quiero hacer, ¿ah? No es lo que yo quiero hacer, sino lo que la palabra me está pidiendo a mí. Por ejemplo, y se cerró la puerta. ¿Qué me claro. está diciendo el Señor a mí? Que sea prudente. Ujú, Entonces, en alguna forma yo me estoy descuidando. Ah, me estoy descuidando en esto, en lo de acá. Señor, yo me comprometo a estar más atento en esto. Y claro, terminamos la lección. ¿Me entiende?
Sí, padre. Entonces, es tan sencilla, pero a veces un poquito como que nos gusta tal vez ayudar un poquito más a la gente y explicarle un poco más. Está bien, pero en otro momento. Cuando hagamos la lección, tiene su lugar la lección, tiene sus pasos, tiene esto, ¿no? Cuando Sí, nosotros empezamos esta dinámica, primero comprendiéndola nosotros y luego enseñándola a los demás, la gente sencilla va a empezar a orar y van a ver los frutos que trae este tipo de oración, la palabra orada, la lección divina. No sé si se mm, entendió un poquito más, entonces sí, padre. podemos pasar a otra persona o si Ujú. tienes tú algo más que decir, podemos, Nada, escuchamos. nada, padre. Más bien, gracias por el dato y por el consejo que me dio y para seguir mejorando, padre. Excelente. Entonces, con esas Gracias, padre. pautas, podrías rehacer tu trabajo. Lo haces y el próximo lunes puedes intervenir, no hay ningún problema. Ya con eso, con esas pautas que te he dado, para que no te quedes al aire. Ya, ya, padre. Excelente. Gracias. Ya, muy bien, Buenas gracias noches, a ti padre. también, Walter. Ya. ¿Quién más? Padre, ¿Había buenas algo? noches. ¿Yo le puedo presentar? Sí, sí, sí. Bien, padre. Padre, ¿me puede permitir compartir la pantalla? Yo no manejo el sistema. Tienes que pedirlo a la secretaria, creo que está ahí. Allá, entonces, ¿cómo Ya haría? estás compartiendo, ya está compartiendo pantalla ya. Ay, padre, gracias. Muy bien. Buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy, en esta reunión, vamos a tratar el tema de lectio divina para nuestros adolescentes. El día de hoy nos toca trabajar con todos ustedes, hermanos, adolescentes, llenos de vida, llenos de gozo, para poder ponernos al servicio de nuestro Señor. Para desarrollar nuestro tema de lectio divina, debemos de saber, pues, que la lectio divina es una técnica, una forma, un método, un sistema de cómo nosotros vamos a poder leer las Sagradas Escrituras, interpretarlas e interiorizarlas y llevarlas para poder más adelante aplicar en nuestro quehacer diario, en nuestra vida. Jóvenes, vamos a empezar dando a conocer que la lectio divina tiene principalmente 4 partes. Vamos a ir desarrollándolas una a una. De acuerdo, de repente ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, entonces levanten nomás la mano con toda confianza y puedan preguntar. En primer lugar, cuando la persona o cuando nosotros vamos a ponernos a desarrollar la lectio divina, siempre es muy importante y necesario invocar la presencia del Espíritu Santo, quien nos va a guiar en todo momento. Entonces, para esto, vamos a motivar nuestra reunión con el canto de Ven Espíritu Santo, para lo cual vamos a pedir a todos los hermanos que nos acompañen. Vamos a cantar. Puedes omitir el canto por cuestión de tiempo, no hay ningún problema. Tranquila nomás. Pasa al siguiente paso, por favor. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos cantando, pidiendo que el Espíritu Divino nos ilumine y nos guíe en este quehacer que el día de hoy vamos a analizar el Evangelio del día sábado 11 de noviembre. Nos toca la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 9 al 15. Vamos a pedir un hermano voluntario que pueda hacer efectiva la lectura. A ver, de los presentes, hermanitos, un voluntario.
¿O vamos a llamar? Mi hermana, Te escuchamos, hermanita, por favor. ya. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas 16, capítulo 16, versículo 9 al 15. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que no es honrado en lo poco, tampoco en lo mucho es honrado. Si no fueron de confianza con el injusto dinero, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no fueron fieles con los ajenos, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, pues odiará al uno y amará al otro. O sea, fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyen, esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaron de él. Jesús les dijo: ustedes presumen de justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanitos, hemos escuchado la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 9 al 15. Cada uno de ustedes que tiene su Biblia en la mano, entonces vamos a dar una lectura pausada en silencio y vamos a escoger una frase que nos haya llamado la atención, una frase que sea significativa para cada uno de nosotros. A ver, tomémonos unos minutos y repasamos lentamente la lectura y vamos escogiendo nuestra frase. Y enseguida pasamos al siguiente paso. Una vez de la lectura, el siguiente paso va a ser la meditación. A ver, me van diciendo los hermanos qué frase les ha llamado la atención. A ver, voluntarios. A ver, recordemos que la participación siempre es voluntaria, con todo cariño, todos estamos aprendiendo, todos somos hermanos, en algún momento podemos equivocarnos y también vamos aprendiendo, de los errores uno va aprendiendo cada día, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí han escogido una frase que dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Muy bien. Otra frase dice: no pueden servir ustedes a Dios y al dinero. Muy bien. Entonces, ahora nos toca el siguiente paso de la lección divina, que viene a ser la meditación. Aquí uno de los hermanitos ha escogido la frase que dice: gánense amigos con el dinero injusto. Como ven, hermanos, muchos de nosotros estamos acostumbrados a relacionar el dinero con las cosas, ¿no? Inmediatamente pensamos en dinero y estamos pensando: uy, ¿en qué me voy a comprar? ¿Qué es lo que me está faltando? Me voy a comprar una casa, voy a invertir este dinero, voy a ganar más dinero. Pensamos cada día
que ese dinero debe de ir creciendo para que no nos falte. Eso es lo primero que nos viene a la mente, ¿verdad? Esta lectura nos dice que el dinero mejor empleado es el que tiene relación con las demás personas. ¿Qué significa? Dice que el dinero que tenemos deba servir para interrelacionar a otras personas que no conozco y que necesitan, ¿no? Este dinero que debemos tener debe ser para compartirlo, no para quedarnos nosotros, sino para darlo a aquella persona que lo necesite, a los pobres, que son amigos fuertes de Dios, ya que nosotros también queremos ser amigos de Dios y no queremos alejarnos de Él. Lo poco o mucho que podamos tener nosotros, debemos compartirlos con las personas que más lo necesiten. Muy bien, entonces es una frase, una meditación de uno de nuestros hermanos. Seguimos meditando la siguiente frase y dice, no pueden servir a Dios y al dinero. Servir a Dios es vivir en Disculpa, plenitud. ¿puedes obviar esa frase y pasa a lo siguiente? Una vez que hemos meditado entonces estas dos frases que han escogido nuestros hermanos, vamos a pasar al tercer punto, que es la oración. Entonces, en la oración decimos todos juntos, repitan después de mí. Señor Jesús, cada día tus enseñanzas son maravillosas. Permite que no me deje llevar por nada ni por nadie. Quiero ser verdaderamente feliz. Sé que ni el dinero, ni el placer, ni el poder hacen felices a las personas. Señor Jesús, mi Dios, tú me conoces. Te pido que intervengas en mi vida cada día y sea ella de acuerdo a tu voluntad. Solo el amor vivido en libertad nos realiza como personas, por lo que te agradezco infinitamente. Amén. Una vez que hemos realizado la oración, el siguiente paso es la contemplación. Buscamos algunos antecedentes, algunas opiniones. En este caso hemos encontrado una opinión del Papa Francisco en su homilía, donde nos habla y nos dice, ¿no?, que el servicio al Señor es único, que ciertamente no se puede servir a dos amos, o a Dios o a las riquezas. Podemos alejarnos de esta actitud de servicio primero por pereza, ¿no? Pero esto significa que nosotros estamos bien, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Nos aleja del servicio de Dios. La pereza es madre de todos los vicios, nos lleva al egoísmo. En la vida, en nuestro quehacer diario, inclusive muchos de nosotros, ¿no?, vamos a misa, entre comillas somos buenos, pero en el servicio que damos a Dios nos dejamos mucho que decir o desear, ¿no? Cuando decimos servicio, principalmente es un servicio a Dios respecto a la adoración, a la oración, a las alabanzas, servicio al prójimo, ¿no? ¿Cómo debemos hacerlo? Una vez que empezamos, debemos terminar nuestro trabajo, no dejar inconcluso, ¿no? Ciertamente pensamos muchas veces solo en nosotros y no pensamos en nuestros semejantes. A partir de hoy nos daremos un tiempito para poder pensar en las demás personas. Entonces, queridos jóvenes, adolescentes, vamos a recordar la lectura del día de hoy. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿No? Entonces, han escuchado la lectura, la oración, la meditación, la contemplación, y ahora cada uno de ustedes va a tomar una hoja de su cuaderno, ¿no? Entonces va a escribir qué es lo que le dice Dios a cada uno de ustedes, a cada joven, a cada adolescente, qué puede hacer para mejorar, ¿no? Entonces, a ver, y luego me hacen llegar, ¿ya? Vamos a pedir que lo que están escribiendo ustedes en cada una de sus hojitas me van haciendo llegar los que van terminando. Y luego publicamos las acciones que han escrito nuestros jóvenes adolescentes en sus hojitas de nota, ¿no?
Por ejemplo, uno de ellos escrito, asistir a misa todos los domingos con buena voluntad, ¿no? No por cumplir. Ayudar a los ancianos a cruzar las calles. Escuchar a mis abuelos 30 minutos al día con una sonrisa. Preguntar a mi amigo si necesita ayuda en algún momento y decirle que sí cuenta conmigo. Abrazar a mis padres todas las mañanas y saludarles con un beso. Entonces, jóvenes, lo que cada uno de ustedes ha escrito y lo ha dado a conocer, ahora esto es momento de que lo lleven en su corazón y también lo lleven en su mente y también en físico. Llegando ustedes a su casa y van a colocar en su habitación, en el lugar más visible, y van a recordarlo todos los días de la semana. Y nos vamos a estar reencontrando en la siguiente sesión y estaremos manifestándonos cómo tenemos la experiencia con la lección divina que hemos desarrollado el día de hoy. Bien, vamos a terminar. Entonces, muchísimas gracias. Será hasta la siguiente reunión. Bendiciones. Buenas noches. Gracias con todos. Muchas gracias, Rocío. Muy bien. Solo en cuanto a la explicación, ¿ya? Por ejemplo, dos cositas, yo diría, tres cositas ahí que hay que tal vez un poco tener en cuenta, ¿no? Uno, que es en primera persona. O sea, cuando el Señor me habla a mí, ¿ya? Entonces, tiene que ser la respuesta siempre en primera persona. No es una enseñanza, es Dios que me está hablando. Entonces, la respuesta siempre tiene que ser en primera persona. El nosotros desaparece. El ustedes deberían ya es una enseñanza. O sea, eso habría que evitarlo en la lección. Siempre es para mí, el Señor me dice a mí, a pesar de que estemos en comunidad, ¿ya? Lo otro, la oración, has mezclado ahí cosas en primera persona y también en tercera persona. También sería bueno eso que la oración siempre sea en primera persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra tiene una finalidad. La palabra me tiene que convertir a mí personalmente. Y lo último, cuando hablas de contemplación, has citado un texto del Magisterio. Sí sería bueno que evites la palabra opinión. El Papa no emite opiniones cuando enseña. El Papa da enseñanzas sobre sobre la verdad católica, ¿no? Doctrina católica. Entonces evita usar la palabra opinión cuando el Papa enseña algo. Una catequesis o una enseñanza siempre es una enseñanza, no es una opinión. La opinión es subjetiva, a mí me parece, yo pienso esto, y el Papa puede emitir opiniones, pero eso ya no pertenece a materia de fe en este caso. ¿Ya? Y también ten en cuenta que la gente se tiene que centrar en el texto bíblico porque no todos tienen acceso a una catequesis del Papa, no todos tienen acceso a una encíclica del Papa, no todos tienen acceso a otra información extra del magisterio. Y al final, como un compartir todos, podemos sacar, como les digo, ¿no? Si la lección está dirigida a un grupo, no hay que perder la individualidad. Entonces, para ello podríamos hacer grupos pequeños por el tiempo, ¿no? Se puede hacer grupos pequeños. Tienes, por ejemplo, 20 muchachos, 5 grupos de 4. Y ahí les damos un tiempo y cada uno y pueden ir compartiendo incluso después, ¿no? Entre ellos. Eso sería para tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Alguien que continúe? Gracias. Yo, Buenas padre. noches, Padre Buenas Carlos. noches, padre. Ve. Bueno, a ver, Buenas noches, padre Carlos. Le dije, por favor, ¿puedo participar? sí, empieza.
Aló, buenas noches. Estamos esperando que empieces, empieza. Ah, ya. Gracias, Padre. Muy buenas noches con cada uno de los presentes, colegas. En esta oportunidad, a ver, voy a dar un ejemplo de lo que es la lectio divina. Como bien decimos, ¿no? Ya nuestra hermanita nos ha dado a conocer sobre, pues la lectio divina es, ¿no? La palabra, que es la Biblia, que es nuestro manual de vida, siempre recordarlo. Y a través de su palabra de Dios, pues vamos a reflexionar, ¿no? A través o tal vez relacionándolo con la vida que nosotros llevamos o las situaciones que nos presenten. Recordar también, jóvenes, que la lectio divina tiene pasos, ¿ya? Entonces, para ello, en primer lugar, eh, gracias por nuevamente reunirnos y vamos a dar gracias al Señor mediante una canción. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por todas las cosas que nos das a cada momento. En tu nombre, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, estimados jóvenes, vamos a leer la cita bíblica, Lucas 17, 1, 6. En primer lugar, chicos, la lectio divina tiene pasos, como les digo. Vamos a empezar primeramente por comprender la palabra, es decir, les voy a dar a conocer qué nos dice el texto de Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 6. Nos dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel que por quién vienen. Entonces, a ver, vamos un momento a meditar. Ustedes ya escucharon la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Ya? El siguiente paso entonces es, jóvenes, la meditación. ¿Qué nos dice el Señor? Bueno, nos dice o me dice, ¿no? Que basta de tener una fe así tan pequeñita, pero que sea verdadera, sincera, para hacer cosas humanamente imposibles. A ver, entonces, ¿qué nos quiere decir esto, no? Me quiere decir que la fe, hasta podemos decir que nos mueve montañas, ¿no? Si nosotros tenemos fe en el Señor, pues lo va a solucionar tal vez algunas cosas imposibles, ¿no? Como se dice, la fe mueve montañas. Entonces, yéndonos a un poquito más, a ver, ¿qué más nos da que entender la palabra? También podemos decir o puedo decir que hace falta mucha fe, ¿no? Ya que vemos ahora en la actualidad, pues hay personas que tal vez no conocen al Señor, no conocen a Jesús, no conocen la palabra o les da flojera de poder escuchar, de poder leer, ¿no? El mensaje que nos transmite Jesús. Entonces, la fe para actuar a imagen de Dios frente a las ofensas de los demás, vivir las ofensas es duro, pero si contamos con el poder de la fe, jóvenes, la carga se nos va a hacer más fácil, ¿no? Y llevadera. A veces la fe tiene un poder infinito, da vida, salva, hace milagros. Y si confío yo en Jesús, ya nos va a hacer tal vez, ¿no? La propia fuerza sanadora. Todo lo que nosotros pedimos en oración, con fe lo vamos a recibir. Entonces, podemos decir esto, ¿no? Que la fe, si nosotros oramos, hacemos acciones, hacemos obras, cada vez que nos comunicamos con Dios, lo hacemos de corazón y de mucha fe, pues vamos a tener respuestas de Él, ¿no? Bien, jóvenes, también me olvidaba recordarles que esta lectio divina, pues lo vamos a relacionarlo tal vez con la situación de los matrimonios, ¿no? De los hogares.
del sacramento del matrimonio, de qué manera la fe interviene en este sacramento, ¿no? Como muchos sabemos, a veces pues hay hogares, matrimonios, que a veces por falta de fe o falta de repente del perdón, ¿no? Que es importante, llega tal vez a poder separarse o no cumplir con este sacramento. Les voy a tal vez transmitir un pequeño testimonio, una pequeña experiencia, jóvenes. Una pareja, ¿ya? Llegaron, pues, en este caso vamos a ponerle a un nombre, ¿ya? Ana. Entonces, que había faltado tal vez el respeto o no el respeto a su esposo, ¿ya? Y entonces Ana le pidió perdón y pues su esposo no, y tal vez había habido una pequeña discusión del cual que no se pudo, ¿no? Llevar el perdón. Entonces, ya que el esposo le había planteado tal cosa, hay que corregirnos y que la esposa no estuvo de acuerdo. Entonces el esposo elevó su oración, ¿no? Diciéndole al Señor que olvidara, ¿no? Todo lo que ha ocurrido a su esposa, ¿no? Que olvidara todo el daño, lo que había causado. Y el Señor le respondió, ¿no? ¿Lo vas a hacer tú con tu esposo? He experimentado que cuando hay un perdón sincero, todo se hace nuevo y vuelve el amor entre nosotros. Como si nada hubiera pasado, no hay resentimientos. Todo queda purificado, limpio. Así es el perdón de Dios, jóvenes. Pero cuando hay un perdón, dice bien claro, puro y sincero, es decir, de verdad, ¿no? A veces no lo vamos tampoco a perdonar condicionado, entonces ahí podríamos decir pues que no, ¿no? A veces el Señor nos dice la palabra, si tienes una fe sincero, que sea de corazón. Entonces, igualmente, ¿no? Si tú pides perdón de corazón y de verdad, ¿no? Sincero que sea el perdón, pues vamos a tener respuestas del Señor. Entonces, el perdón de Dios, no como nos dice, y lo vuelvo a decir, lo he experimentado en mi vida contigo, ¿no? Es decir, Él pues en su vida lo ha experimentado. Entonces, el esposo, pues pidió perdón a través de la oración que hizo, ¿no? Le comunicó con Dios, habló con Dios y pues conversó con su esposa y pues qué bonito, ¿no? Llegó al perdón y miren esto y pues todo solucionado y quedó atrás. Bendito era Señor. A todo esto, madre mía, el siguiente paso, jóvenes, para poderles recordar, vamos a elevar una oración, lo que nos dice el Señor a través de su palabra. En este caso, a nuestra madre, que siempre nos concede el amor puro a cada uno de nuestros hogares, que nos conceda lo que nunca nosotros podríamos hacer un escándalo, ¿no? Que transmitimos a Dios su palabra a través de nuestro matrimonio. Alabado sea Dios que nos da la fuerza de la resurrección. A ti, Padre mío, por intermedio del Espíritu Santo, siempre concédanos el amor puro, bendícenos la paz, la esperanza a cada uno de nuestros hogares, de nuestros, tal vez, matrimonios, ¿no? Que hoy en día, pues, tal vez estamos un poquito mal a la falta, tal vez, del amor y de la fe a Dios. Seguidamente, jóvenes, el siguiente paso es la contemplación. ¿A qué nos está invitando el Señor? ¿No? La contemplación consiste en poder ponerlo en práctica la enseñanza. Nos está invitando, me invita personalmente también a mí, el perdón, llevarlo el perdón con cualquier persona, pero el perdón que sea sincero, ya que el perdón es el camino para conducir, ¿no? Sinceramente, ¿no? A una buena convivencia y a la vez también evitar que esta situación, este problema, ¿no? Llegue a convertirse a un escándalo. Bien, eso es todo, padre. Cualquier cosita, por favor, a ver si me puede corregir. Gracias. Buenas noches, Muchas Padre gracias, Carlos. Patricia, muchas gracias. Ya, como fue la primera intervención, o sea, todo eso que has dicho como intro, excelente.
porque no has aplicado los pasos de la lección. Por ejemplo, si todo lo que tú has dicho lo haces como una introducción y los enganchas y les dices, ¿quieren ustedes ahora experimentar todo lo que hemos hablado, pero cada uno hacer esta experiencia de perdón, de esto, de tal, tal, tal? Vamos a ir aprendiendo, vamos a hacer. El primer paso entonces es, cada uno empieza a leer y empiezan a leer y le das un tiempo para que lean. Ahora el segundo paso, vamos a escoger la palabra o frase que más nos llamó la atención. Y así tú vas haciendo, vas guiando en la lección a partir de lo que tú has dicho. O sea, como introducción está excelente, pero recuerden que la lección no es una predicación, no es una homilía, no es una explicación, porque es la palabra misma la que tiene que hablarle a cada persona. ¿Está bien? Entonces, Felicita, contigo terminamos. Buenas noches, Padre Carlos. Ya. ¿Aló? ¿Me escucha? Te estamos Padre escuchando, Carlos. estamos esperando que empieces. Ya, buenas noches con todos los hermanos presentes. Yo había preparado en base a los adultos mayores, que soy de la parroquia Oxapampa, mi lección de Mateo 25, del 1 al 13. De las 10 jóvenes previsoras y las descuidadas. Voy a leerle la lectura, el Evangelio. Sucede que el reino de los cielos, los que con aquellos 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo, 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proyectaron del aceite, mientras que las prudentes llevaron previsiones del aceite, junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les encontró el sueño y se durmieron. Ya llegó el esposo. A la medianoche oyó una voz: salgan al encuentro del esposo. Todos los jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: préstanos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron: como no tendría más suficiente para nosotros y para ustedes, es mejor que vayan a comprar a la tienda. Mientras iban a comprar, el esposo llegó y entraron al banquete y cerraron la puerta. Llegó más tarde las 5 y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él respondió: a ustedes no les conozco. Bien, este evangelio nos hace reflexionar de que debemos estar previstos de provisiones, que prácticamente que debemos estar llenos del aceite para poder entrar a participar en el banquete. Ya. Y aprender también a ser prevenidos, llevando siempre nuestro aceite, ¿no? Le pidieron, disculpe, no le pidieron de que esto nos enseña de que debemos ser prevenidos, de estar preparados siempre para el encuentro del Señor. Tenernos siempre alertas y mantenernos despiertos. En este texto nos enseña muy puntual y fuerte provisiones de tener
más experiencia o estar siempre constantemente preparado para el encuentro del Señor, que no se sabe el día ni la hora, como lo dice en Apocalipsis, ¿no? Porque el novio es Jesús y el banquete es el reino del cielo. Si nos quedamos dormidos, nos quedaríamos de repente o no aumentamos nuestra fe, ¿no? Día a día, de estar siempre preparándonos, convirtiéndonos, nos quedaríamos de repente como las 5 necias afuera, ¿no? Esto a mí me hace reflexionar que debo de sentir el místico, que el aceite que llevo dentro de mí, debo estar pendiente siempre, porque sin aceite no hay luz. Es el motor principal que mueve nuestra fe y esperanza. Me hace pensar que debo de estar consciente y preparado al llamado y el encuentro con el Señor. No porque tuve un encuentro con el Señor, una conversión, decir, ¿no? Que ya tuve el encuentro con el novio, que ya estoy preparada o garantizada a la entrega, porque el Señor espera una respuesta concreta con la palabra del amor. Demuestra tener el aceite de prevención. A ver, Felicita, te voy a cortar. Estás Ya. cayendo en el mismo error de los anteriores. Estás haciendo una meditación. Yo te pregunto, ¿eso te lo entendería un anciano? Sí, todavía me Lo falta que tú estás terminar. diciendo. De repente algunas partes estoy volviendo a repetir, ¿no? Por eso el tema es que cómo tú le explicarías hacer la lección a los ancianos. Se Ya, estás padre, a dando ver, una me dice. meditación y eso no es así. Ya lo voy diciendo por tercera vez. Tú Ya, lo que padre, tendrías que pues. ponerte es en lugar de un anciano y decir, vamos a hacer los pasos y yo les voy a dar el ejemplo. Escoges la frase, tú desarrollas la lección, esta frase me llamó la atención, el Señor me dice esto, yo le estoy respondiendo esto y tal, 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 tal. Y el Señor me pide tal cosa. Eso es, porque la reflexión que tú estás dando es teórica. O sea, no sé de dónde la has sacado. Pero Es eso no te una lo va a entender un propia anciano. meditación, padre. Ya. De una propia meditación. Entonces, ¿has desarrollado así como te estoy diciendo los pasos? Sí, ¿Cómo más o le menos, padre. explicarías tú a un anciano? ¿Cómo le explicarías a un anciano hacer la lección divina? Porque con esas Ya, cosas no te va a entender. Has usado ya, muchas padre. palabras muy, muy teóricas. Ya, padre. A ver, ¿puedo terminar, padre? Ya, a ver, mire. A Ya, ver, tendré paciencia para escucharte. Sigue, padre, disculpe, padre, sigue, yo sigue, sigue. Te podría decir a escuchamos. los ancianos de que debemos estar, ¿no? Previsto, preparados para la segunda venida del Señor, de tal manera que siempre debemos estar en oraciones, debemos estar en confesiones, asistiendo a las misas, ordenadamente nuestros sacramentos, como el matrimonio, siempre previéndonos de estar preparado para la venida del Señor. Esta es una experiencia personal, no es como dice comprada ni prestada, es de que debemos estar preparados nosotros mismos conscientemente para poder llegar al reino de los cielos. Ya, Esta Felicite, estás usando el nosotros, sigues dando una enseñanza.
sea, no sé si me logras entender lo que te quiero decir. Sí, te estoy entendiendo, padre. Yo le estaba diciendo, como ya me decías que uno le puede explicar a los ancianos, No, y es yo que más o tienes que menos, explicarle con tu ejemplo. ay, ya. Tú no vas a hacer, o sea, por eso la idea es que tú hagas la lección, les enseñes los pasos y el mejor ejemplo es que tú hagas la lección con ellos. Por eso te pregunto, ¿lo has hecho así o has hecho así como estás haciéndolo ahora? Así, no lo hago todavía, no he tenido ninguna encuentro todavía con los ancianos, sino yo hacía personalmente para ver cuál era mi error y poder, ¿no? Preparar. Todavía no he hecho con los ancianos, padre. Ya, por eso, o sea, la cuestión era hacer un ejemplo de cómo tú le enseñarías a los ancianos a hacer la lección divina. Y en mi modo de ver, lo que tú estás compartiendo ahora es una enseñanza y no creo que le entiendan. Ya, padre, Ya, entonces, a ver, voy a dar las últimas indicaciones, te voy a cortar aquí para todos los que ya, están ya. aquí en el taller. Gracias por tu esfuerzo. Más bien, A ver, gracias, padre, y por la corrección. no te preocupes. Para el próximo lunes eh, van a hacerlo así de la forma más sencilla. Explican los pasos de la lección y tú te pones en lugar del niño, del adolescente, del joven, del matrimonio, del adulto, del anciano, del enfermo, con lo que les toque, cada uno va a presentar su lección personal. De esta forma, ustedes van a hacer tal cosa. No hay mejor enseñanza que el ejemplo de uno, lo que está haciendo la lección cada uno personalmente. Las meditaciones, reflexiones sobre el Evangelio no caben porque es la palabra misma la que le va a hablar a cada uno. No sé si se entiende eso. O sea, no es que tú vas a dar una reflexión del Evangelio y ya le diste masticado todo. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que ellos mismos lean la palabra. Bueno, son ancianitos, no pueden leerla. Tú les lees y les vas guiando. A ver qué palabra, frase le llama la atención y van haciendo una ronda o de repente visitas un grupo de ancianos o a una familia donde hay un anciano, dos ancianos. De esa forma. Yo no sé si se entendió lo que se quiere lograr y la próxima semana esto en 10 minutos máximo cada uno tiene tiempo suficiente para poder hacerlo. ¿Se entendió? Si alguien no entendió, por favor me pregunta. Sí, padre, sí se entendió, era para hacerlo rapidito. Sí, Sí, padre, sí pues se sino que entendió, padre, sino mucha que cosa han hecho y está bien que se equivoquen aquí para que cuando sepan enseñar a los demás la lección, sepan que es una cosa sencillita, no es complicada. Si se dan cuenta, es lo más sencillo que puede haber. Si respetamos los pasos, excelente. Entonces, para la próxima semana, los que faltan van a hacerlo de esa manera. Desarrollan ustedes su lección con personal poniéndose en el lugar de los que les toca. Niños, adolescentes, jóvenes, enfermos, matrimonios, ancianos. ¿Está bien? sí, Padre, padre, está buenas bien, noches. padre. Disculpe, Sí, bueno, lo que yo he entendido ahí en uno de sus mensajes que ha escrito es que vayamos directo, o sea, sin tantos rodeos ni detalles. Es así como exacto, ya. Entonces, más o exacto. O menos sea, la presentamos lección no es los una pasos, enseñanza. claro, o sea, los pasos de la lectio y luego ya podemos obviar tantos tantos detalles, ¿cierto? Exacto. Si se Ya. acuerdan, el primer encuentro presencial que tuvimos de la Escuela de Evangelización, el domingo en la mañana hicimos la lección y les expliqué esto así sencillo. Y salió una lección excelente. O sea, ¿por qué? Porque le hemos dejado a Dios que hable a cada uno en el corazón a partir de la palabra. Si yo le doy una explicación, se van a quedar con mi explicación, que de repente la bajé de internet o la copié de un libro, ¿no? Que no está mal, sino que eso me tiene que ayudar a reforzar lo que yo estoy meditando. Pero en principio es eso, que la palabra, que Dios mismo me vaya hablando a través de la palabra, a través de estos pasos, son sencillos y que la gente no tenga miedo y no diga, uy, pero yo no sé interpretar la Biblia. No se trata de interpretar,
Se trata de un diálogo con Dios, que es Padre y me está hablando a través de su Hijo. Y algo me tiene que decir a través de esa palabra o frase que más me llamó la atención. ¿Está bien? Próxima semana, entonces, si hay alguna cosa, ya lo preguntan. Muy bien, lo dejamos aquí y